Bueno, lo decíamos, Bernardo, se están haciendo en estos momentos intensas negociaciones porque estamos en las horas finales del cierre de lista, hasta las 12 de la noche. Hay posibilidades, así que imaginamos que está caliente el ambiente más allá de la temperatura que hay en el exterior. Estamos con invitados, están con nosotros Hilario Moreno del Campo, que es politólogo y analista político, y también Pablo Roma, que es sociólogo y analista político, para tratar de ayudarnos de alguna manera a ver cómo se está transitando este momento. Bueno, decíamos más temprano con Bernardo, intensas negociaciones, hay muchos que han quedado afuera en esta línea final, ¿no?, de la negociación, otras sorpresas, pero bueno, con miras a lo que puede ser, yo lo primero que les quería preguntar, porque se habla mucho de la boleta corta, ¿no? De la boleta corta que de alguna manera beneficiaría al gobierno, o por lo menos esto es lo que cree el gobierno que sería un beneficio para ellos. Y hay muchos que también eligen la boleta corta, especialmente en distintas provincias, porque es una manera de no definirse. Sí, yo creo que estoy más por la segunda opción que por la primera. Me parece que la boleta corta en las provincias es una estrategia de los gobernadores, de no jugarse a la elección nacional. Me parece que igualmente es un problema. Me da la sensación que por la coyuntura económica, política y social en la que estamos hoy, me parece que los gobernadores deberían tener una visión más nacional, plantearla en la elección y en ese sentido tener una posición más clara respecto a... ¿Esto no es consecuencia de que ya muchas provincias ya hicieron sus propias elecciones? Sí, pero primero, quizás estoy medio desactualizado. Salvo Córdoba, ¿quién iría con boleta corta? Ay, no, hasta ahora definido es Córdoba, que es un caso emblemático porque es una provincia, la segunda provincia electoralmente más importante del país. Y había algunos otros gobernadores que estaban amagando. Sí, había otras, eran como 5 o 6 provincias que estaban amagando con confirmado ir con hasta ahora boleta corta. Schiaretti únicamente, ¿no? Yo creo que hoy es un día de muchos amagues. Hay que ver después de eso, que no digo que no termine pasando, pero la boleta corta en general es el plan B de todo el mundo. Salvo casos donde está marcado a priori el autonomismo, digamos, que el caso de Schiaretti. El cordobesismo ya es viejo, digamos, hace tiempo que tiene una postura autónoma. En otros casos me parece que es parte de cómo arreglan los 2 senadores o la lista de diputados. Entonces, el lugar desde donde se hace fuerte un gobernador frente al Partido Nacional es... te presento la boleta corta. Eso en el peronismo, que es un poco más anárquico. En Cambiemos, o Juntos por el Cambio. En general hay menos margen de libertad. ¿Cuánto puede perjudicar a Cambiemos el hecho de que Schiaretti justamente haya tomado la determinación de no llevar una boleta presidencial? Pero nunca lo llevó a Macri. O sea, Schiaretti, los votos que Macri juntó en Córdoba los juntó solo. Sí. Y creo que últimamente los perdió solos también. Pero no fue que a Schiaretti no le ayudó con la boleta nunca a sumarle votos. Siempre se lo votaron a Macri, los cordobeses. Estamos yendo a unos pasos donde, está todo definido en realidad, ¿no? Son unas pasos extrañas. En cuanto a las candidaturas, por lo menos, ¿no? Las candidaturas no compite nadie con nadie en las candidaturas presidenciales. Bueno, también, digo, sí en las categorías presidente, sí. No va a haber paso. Ahora, no sé cómo se da en otras instancias, si no va a haber paso en ninguna otra instancia, eso no me queda claro hoy. Creo que más allá del piso prescriptivo del 1,5, me parece que la PASO es una herramienta importante también de cara a la sociedad, para la democratización de los partidos, de la posibilidad de que haya instancias de selección interna y que la gente pueda participar de esa selección. Yo creo que el no utilizar las PASOs hoy tiene que ver más con una visión de que las PASOs debilitan los espacios en vez de fortalecerlos, de potenciarlos, y no me parece que en ese sentido me parece un error, digamos, ¿no? Me parece que habría que abrir un poco más el juego de las PASO, de las candidaturas.
Digo, todas las fuerzas, no solamente una, pero me parece que en ese sentido la lectura política de la coyuntura Claro. hace hace pensar que es un proceso de debilitamiento. Lo que pasa es que las PASO se habían planteado justamente para que los partidos políticos pudieran dirimir sus internas de una manera democrática y demás, pero terminaron generándose procesos en los cuales se hacen alianzas y el candidato al final es uno solo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es una encuesta realmente a nivel nacional, una encuesta carísima que pagamos todos los contribuyentes y que al final no cumplen con la función que Lo que estaban pasa que pensadas. también, viendo experiencias anteriores, terminaron debilitando a los partidos. Sí, la las experiencia de PASO. 2015 en la Claro. provincia de Buenos Aires fue una interna, una PASO muy virulenta en el Frente para la Victoria. Creo que eso no ha servido. También creo que no llevaba boleta PASO presidencial tampoco, y eso de alguna manera también debilitó o condicionó que esa PASO tenga esas características. Ahora, también es cierto que la PASO de 2015 de Macri, Sanz y Carrió también fue una PASO un poco simulada porque Claro, no era claro. real, digamos, solamente sirvió para legitimar la candidatura del presidente Macri. Ahora, este proceso electoral ha tenido una novedad que es la incorporación de figuras que eran impensadas, ¿no? Alberto Fernández primero, Pichetto después. Eso como que terminó de, por un lado, consolidar la grieta, es decir, los dos polos, alrededor de los cuales se van a aglutinar los votos, un poco que terminó de liquidar a Alternativa Federal, por ejemplo, como que terminó de consolidar dos posturas bien marcadas. Ha sido un poco la identidad, ¿no?, de este desarrollo de las PASO, el hecho de haber es bastante extraño, ¿no? Digo, por ejemplo, que se haya incorporado a Pichetto, que es una persona que viene del peronismo, lo propuso un radical que es Ernesto Sáenz, lo convalidó Macri que es de Cambiemos. Se había alegrado Monzón y ahora se volvió a desalegrar, para decirlo de alguna manera. Yo veo en esas cosas un movimiento más de alejarse de la grieta que de volver algo más parecido a un bipartidismo clásico, digamos. Justamente si algo no es peronista en este Claro, país claro. es Cambiemos, el macrismo. Digamos, el peronismo de sangre del macrismo es nulo, Sí. con la excepción de Monzó y y entonces ese movimiento me parece que es justamente un movimiento de ampliar. Lo de Cristina Fernández corriéndose y poniendo a Alberto Fernández también es un movimiento. De hecho, Alternativa Federal sufre porque lo que hacen es intentar ocuparlo un poco el centro. Ujú. Yo si todo soy medio, creo que no va a ser tan mala elección Alternativa. Y en esta elección, ¿vale todo? Digo, porque vos decías, bueno, va a haber muchos amagues todavía hacia el final de Sí. la jornada. En este armado de listas, ¿vale todo? ¿Por qué lo digo? Porque lo veíamos, por ejemplo, con Espert, que le sacaron hasta el candidato sí, y sí. el partido, Le y sacaron ahora hasta el hay que sello, ver o sea, no- qué pasa. Con el propio Labaña, que él no lo quiso decir, pero gente de su espacio, entre ellos Dualde, dijo que le habían ofrecido plata para que le bajaran la candidatura. Digo, ¿vale todo? El Código Penal. Vale hasta donde llegue el Código Penal, tal cual. ¿Vale Tal cual. todo? Sí, bueno, me parece que más allá de eso, la tendencia a la polarización es muy fuerte y de alguna manera los que son más potentes hoy intentan diluir a los más débiles. Entonces me parece que ese es un poco el proceso que estamos viviendo. Ahora hay que ver cómo esos que hoy son más débiles, digo, que no son tan débiles porque nosotros vemos que Labaña tiene alrededor del 12-13% de intención de votos, bueno, cómo hacen para consolidar y romper esa polarización. Claro. Vos, algo que me llamativo que lo que decías recién, que Alternativa Federal, o sea, el espacio residual que Sí. quedó con Labaña, no haría una tan mala elección, Yo ¿no? lo que veo, desde que hace un año y pico que vengo viendo esos electores del medio, que los que dicen ni Macri ni Cristina es la frase más clara y más rotunda que Van por encontrás en esa Labaña. gente. No tienen muy claro si Labaña o más, Ortubey un poco, no tienen una unidad ideológica, pero lo único que dicen con claridad Sí. es que no quieren, no son tantos, Sí. pero yo creo ¿En cuánto que estaríamos? ¿En 12, 13 entre puntos? 10 y 15 puntos. ¿Y esos puntos Pero de quién, pueden ser esos puntos de quién determinantes en son? una futura No, elección. sí, lo que digo es que yo creo que en agosto esos votos se van a mantener, que pase agosto, octubre, porque lo que tiene las PASO es un efecto de información, que es como que vos jugás 2 veces el mismo juego. Entonces jugaste una vez, ya sabés cómo salió, y según como eso, como que
apostás ya. Sí. Claro, como que haces una primera apuesta y después si es como jugando y después si es de verdad, ¿no? Entonces el segundo voto, el de octubre, seguramente en situaciones como esta, donde además no hay internas relevantes, sea lo que se llama un voto estratégico. Ahora ese voto estratégico puede ser de distintas maneras. Entonces, ahora yo creo que esa gente, salvo en el balotaje, hay una cantidad de 15 puntos que se van a resistir a la polarización. Ahora esos 15 puntos son robados, digo, quedó la Baña en el medio, ¿no? Porque no hay otra candidatura de peso. Digo, ¿a quién le roba más? ¿Le roba más a Macri o le roba más a Alberto Fernández? Mirá, nosotros veíamos que un porcentaje del votante de la Baña, no en este escenario, ¿sí? Sino en el escenario con Massa, con Pichetto y Urtubey, el votante de la Baña tenía un perfil más similar al votante de Cambiemos, claro. digamos, tenía un perfil menos peronista y era más aquel que estaba desencantado con el gobierno, pero tenía un posicionamiento más distante de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, yo coincido con Hilario en el sentido de que hay un segmento de la sociedad que hoy opta ni por Cristina ni por Macri. Existe, comparto también que no tiene una definición clara política e ideológica en ese sentido. Ahora, hay que ver cómo se sostiene eso en el contexto de la polarización y también me parece en el contexto de la situación económica, ¿no? Me parece que eso va a ser determinante de acá a octubre, más allá de lo que suceda en agosto. Para ver cómo es ese comportamiento. Yo creo que hoy lo más claro es que ese sector hoy prefiere no optar ni por Macri ni por Cristina. ¿En cuánto movió el amperímetro el ingreso de Pichetto a la fórmula? ¿Para bien o para mal? Yo no sé, Fue pero sorprendente. Pichetto, varias encuestas vienen diciendo, yo no medí las últimas 2 semanas, pero no medí después de lo de Pichetto. Pero hay varias que dicen que una recuperación de Macri. ¿No? Sí, nosotros en ese sentido vemos que hay una recuperación. Nosotros en fines de mayo teníamos que el gobierno estaba alrededor de 25, 24 puntos de intención de votos y ahora vemos que está alrededor de 30, 31, digamos. Hay casi una recuperación de 6, 7 puntos. Yo creo que me parece que Pichetto aporta volumen político, acuerdos, negociaciones, no sé si voto. Yo creo que esa modificación, ese crecimiento en el gobierno tiene que ver con la disolución de Alternativa Federal de alguna manera. Porque también ese sector no es homogéneo. No tiene un comportamiento homogéneo y también vemos que la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sube casi 4 puntos, entre 3,5 y 4 puntos, por lo tanto me parece que el efecto polarización con la disolución de Alternativa Federal, bueno, se sostiene como tendencia. ¿Hay un escenario de paridad hoy, digo, más o menos los números están equilibrados o no? No, nosotros vemos que hay alrededor de una diferencia de 5, 6, 7 puntos a favor de Alberto Fernández y Cristina Fernández sobre Macri Pichetto, que es un poco la tendencia que veíamos que estaba antes, digamos, ya desde mayo. Ahora, bueno, de alguna manera hay un crecimiento mayor en Cambiemos, en este caso en el gobierno, que hace que la diferencia en vez de ser de 9 sea de 6, 7, ¿no? Sí, en este escenario habría balotaje, ¿no? Porque estamos hablando de menos del 45%. Yo tengo una diferencia un poco mayor. Creo que no está definido la cuestión. Pero puede no haber balotaje. Puede no hace haber. falta mucho para que... Claro. Claro, bueno, ustedes hablaban recién, falta mucho, esta ventana entre agosto y octubre, y allí, bueno, de hecho, el gobierno está pisando el dólar, riesgo país, se vienen las paritarias, En 2017. viene el aguinaldo un poco más, bueno, de hecho hoy lo dicen hasta las tapas de los diarios, ¿no? Esta intención de volver a mover el consumo y dar una sensación de que hay un poquito más de aire para respirar, ¿no? En 2017, a esta altura, 2 meses antes de la elección, la diferencia era 5 o 6 puntos de la provincia de Buenos Aires. Terminó casi empatado en agosto y ganando por 4 puntos. O sea, hay se un está tiempo. dando como una situación similar, es lo Sí, que querés pero decir. No es similar. Lo que quiero decir es que... Que es igualmente variable, digo, ¿no? Sí, que está abierto. Que no, Es que un los final números abierto. de hoy Bien. no podés garantizar. La diferencia está en que el peronismo
está regulando en niveles más altos, 42%. Y eso ya lo pone en zona donde puede llegar a ganar en primera vuelta. Y lo que vos decís es cierto, si lograran, la clave es la economía, o sea, ahora, es difícil que... Vos tenés una cantidad de gente que es decepcionada con el macrismo, que se fue del macrismo. No sé si el aguinaldo va a alcanzar a que... Tenés 2 millones de pobres, de desempleados también, ¿no? Digo, Sí. no sé si va a alcanzar el aguinaldo. Pero digo, no hay aguinaldo para toda esa gente, en realidad. No, me parece que el gobierno tiene que generar condiciones de mejoras de la economía real, más allá de la se dice la estabilización de la economía, pero son de las variables macroeconómicas. Claro. Después en la economía real, los precios no bajan, la situación es muy complicada, hay despidos, ¿no? Entonces me parece que el gobierno de alguna manera tiene que trabajar sobre ese aspecto. Yo creo que de alguna manera coincido con Hilario que es un poco tarde. Me da la sensación que es un poco tarde, que el gobierno, si quería llegar en mejores condiciones, tendría que haber hecho algunas transformaciones antes, ¿no? Creo que ya desde el año pasado, cuando se planteó estas modificaciones en el gabinete, que solo, bueno, sufrió la modificación que entró Sica y se fue Cabrera, digamos, pero se planteaba que haya otras modificaciones y también un poco un cambio en la política del gobierno. Me parece que hoy es un poquito tarde y lo agarra un poco a contrapié del gobierno, ¿no? Ahora, el hecho de que Cambiemos, que se presentaba como la superación histórica del peronismo, digo, los modos del peronismo quedaban atrás, la vieja política quedaba atrás y demás, que a último momento haya tenido que recurrir a Pichetto y a maniobras como, por ejemplo, robarle a Alberto Asef para dejar sin candidatura a Espert. Digo, eso... ¿incide en la elección? ¿Tiene algún tipo de peso? Para mí no tiene nada... La gente vota con el bolsillo. No tiene nada de nuevo. O sea, la verdad es que hay una cuestión que es cómo se relata una historia, todo el tema de los medios, cómo se presentan las cosas públicamente. Cambiemos nunca fue distinto, ni el peronismo, no hay grandes cambios, digamos, ni hubo ningún gran cambio. Lo que sí hay es este movimiento hacia el centro, en función de que lo que dejó de rendirle quizás a Cambiemos es el antiperonismo furibundo. O sea, Cambiemos en el 2015, Macri representaba un futuro. O sea, para mucha gente, para la gente del medio, el cambio, la cosa nueva. Entonces... era la posibilidad abierta de que las cosas sean distintas a futuro. Eso, hasta 2017 más o menos le funcionó. En 2018, entre el problema de la reforma jubilatoria, las marchas y todo eso con la reforma jubilatoria, y que explotaron las LEVAX y que se firmó con el fondo, se le estalló totalmente la capacidad de encarnar un futuro deseable para la gente. Se quedó sin futuro, es puro pasado, puro presente malo y entonces eso es lo que a Cambiemos le cambió. A partir de ahí empezó un movimiento donde esa idea de que somos puros, distintos, lo otro, el peronismo, claro. Eso te funciona mientras te funciona la economía, digamos. Me parece interesante debatir esto, ¿no? ¿Con qué vota la gente? Si vota con el bolsillo, vota con el corazón, vota con una convicción, vota con los dos. Pero para debatir esto, les propongo, vamos a ver un informe, porque los artistas no han sido gente que se ha quedado al margen del debate político, tanto artistas como periodistas. Salió Lautaro Maislin a hablar con ellos y vemos el informe, ¿les parece? ¿Cómo estás evaluando estos 3 años y medio de gestión del presidente? ¿Yo? Sí, yo no puedo evaluar a nadie. ¿Cómo estás evaluando estos 3 años y medio de gestión de Mauricio Macri? Escuchame en el noticiero. En este gobierno, ¿estamos en el camino? Y hay que transitar. ¿Se hace duro el camino? Y está un poco complicado. ¿Usted qué piensa de estos 3 años y medio de gestión? Y es duro, sí. Tenía alguna esperanza de que hubiera sido más fácil. Pero se va a componer, se está, creo, componiendo. Hay que tener un poco ¿Se está componiendo con esto? Y un poquito sí. Yo voy a tomar solo los parámetros del propio presidente. Y la inflación subió, la desocupación subió, la pobreza... A mí el índice de 51% de chicos bajo la línea de pobreza me parece dramático y no siento que se tome en cuenta eso. Horrible, espantoso. Los ha padecido la gente. Malos, muy malos. ¿Malos? Sí, obvio. Básicamente han venido a recortar derechos y a bajar el
el salario mínimo a la mitad de lo que estaba. Después hubo bastante mala praxis. La situación económica está muy difícil, tampoco escucho otros proyectos que me expliquen cómo vamos a salir de esta complicación en la que estamos. Veo cierto repunte, no sé si el aire va a llegar para octubre. La verdad que con desilusión, me desilusioné. Yo te soy sincero, yo lo voté y estoy decepcionado. Yo esperaba que nos vaya mejor a todos. Había en el balotaje, yo siendo peronista nos voté en contra. Y voté lo que era el cambio. Y no, fueron 3 años de constantes desaguisados. A lo mejor buena onda, pero no era ni por asomo lo que yo esperaba. La gestión de Mauricio Macri me parece horrible. Me parece que han hecho mucho daño. Me parece que hay mucho problema todo el tiempo, ¿no? La gente no llega ni a la primera quincena, no a fin de mes. Hay recortes presupuestarios y que tiene una pequeña empresita la ha tenido que cerrar. Entonces lo veo como muy triste. ¿Y el balance de esta gestión del 1 al 10? Se aprueba con 4. 4. Aprobado. Y pero ¿cómo aprobas? Con 4 es un aprobado Raspando. Sí, 4. Esperabas un poco más de este gobierno. Pero sí, ¿quién no? Espantoso, un horror. Que la oportunidad está en octubre de salir resistiendo, de salir del ajuste neoliberal. Este es un año electoral. Sí, claro. ¿Vas a volver a apoyar a Mauricio Macri? Yo soy peronista. Creo que hay modelos de país que está totalmente probado y comprobado de que no funciona para la mayoría de la gente. Y eso no lo digo yo y no hay que ser ni economista ni politólogo. Yo tengo 30 años de payaso, pero adentro transcurren 53 años de ciudadano. Así que un par de crisis de neoliberalismo las tengo vividas. ¿Cómo estás viviendo estos 3 años y medio de gestión de Mauricio Macri? Mal. Muy mal. ¿Te esperabas algo mejor? No. ¿Te esperabas algo mejor? No. Una invitación cortita del presidente Macri. ¿Ahora? Sí. Estamos contentos y venimos a festejar la alegría. Tiene las pilas puestas. Están sulfatadas, pero bueno, estamos cambiando. ¿Sabes qué noto? Que hace un tiempo yo notaba que había mucha gente humilde que iba al teatro y me identificaba, porque yo soy del interior, iban mirando el teatro así como la primera vez que llegaban, en este caso a ver a Piñón, pero era una buena excusa y esa gente no la veo ahora, porque creo que se ha acortado esta brecha, no derrama, el neoliberalismo no derrama. No derrama, es verdad, la teoría del derrame no existe. Derrama miseria. No sé si trasladarles ahora de nuevo la pregunta, ¿con qué vota la gente? No, me parece que es muy difícil llegar a ese nivel de conocimiento, digamos. Me parece que nosotros sobre todo trabajamos con la opinión. Ahora, el momento del comportamiento se juegan un montón de cosas que tiene que ver con la racionalidad, que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con la identidad, con la ideología y hasta también con la irracionalidad, digamos. Siempre hay un componente afectivo muy fuerte en el voto. Sí, ¿no? hay un componente afectivo. Digamos, yo creo que se juega todo eso y en algún momento, bueno, algo termina primando, pero me da la sensación de que hoy la cuestión económica, la situación política y social hoy tienen un peso muy grande, porque cuando uno ve que Cristina Fernández de Kirchner en 2016 tenía alrededor de 24 puntos de intención de voto y hoy tiene cerca de 38, 39, bueno, ahí hay un componente que es tangible, que tiene que ver con la situación económica. Hay termómetros también, ¿no? Como el de Piñón Fijo. Claro. Nunca había escuchado a Piñón Fijo opinando de política, además así, diciendo, mira, la gente que yo veía antes que venía al teatro por primera vez ya no viene. Son como puntos que van marcando una realidad, ¿no? Hilario, no te noto muy convencido. No, ¿Sí? Para mí es bidimensional. Claro, las dos cosas pesan. Lo que ocurre es que en general las personas no tienen muy separado una cosa de la otra, van juntas. Si uno la tiene muy separado, la vida real de la vida simbólica sufre psíquicamente, digamos. En general, la realidad tiene que ver con que uno va uniendo los sentimientos, la identidad con la situación material. En el informe me parece una de las cosas más importantes, que es lo que ustedes señalaban, los casos de Piñón Fijo, o de Iúdica, o de hasta el mismo Novarecio. Fíjense que los más identificados con el kirchnerismo, Machín, Romano, Charri, los días tranquilos, nada les sorprendía. O sea, eso es lo que vos ves en el electorado. El electorado kirchnerista
Lo que está viendo hoy es que, bueno, finalmente se confirma lo que yo siempre dije, que un día va a venir el apocalipsis, el fin de los tiempos, y va a venir Dios a jugar, y ese día está llegando. O sea, es lo El que... tema es quiénes los votaron y hoy están decepcionados. El tema es los que empiezan a decir, pero yo no voté esto, dice Yudica o dice Novarecio. Toti Pazman. Claro, claro. Entonces, esa gente es la que está sorprendida y es la que está con el GPS recalculando dónde se sitúa. Ahí es donde yo te digo que veo algunos que la ruptura con el macrismo es fuerte y no van a volver. No van a volver. Eso, y hay otros, no van a volver, y hay otros, que es lo que vemos la diferencia entre el crecimiento del 24 al 31, que pues sí seguramente vuelvan. O sea, pero hay, vos ves los momentos malos del macrismo, brum, cae al 20%, te dan cosas... Y al poco tiempo los recupera de nuevo. Así es. Pablo Muy bien. Hilario, gracias. No, Muy gracias a ustedes amable. por la Muchísimo. Hacemos una pausa. Dale. Ya venimos.